Listo, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Les recuerdo que la clase ya está siendo grabada, entonces yo creo que ya llegaron todas las personas y podemos dar inicio. Listo, son las 7:09 de la noche. Entonces, porfa, si tienen alguna duda o pregunta, pues no duden en hacerme las preguntas, ¿listo? Bueno, el día de hoy vamos a ver socioeconomía. Este módulo pues va dirigido a esas preguntas que nos pueden hacer relacionadas con los indicadores o con los índices de economía que se usan para mirar varios elementos de comportamiento socioeconómico de una población o comportamiento demográfico. ¿Listo? Listo. Economía e indicadores económicos. Vamos el día de hoy unos conceptos económicos fundamentales para entender a qué nos pueden hacer referencia algunas de las preguntas que nos podemos encontrar. ¿Listo? El primero de los conceptos son pues oferta, que se relaciona mucho con el tema de la demanda y con los precios. Es decir, el, el precio va a ser afectado por la oferta y la demanda de las mercancías en el mercado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro una gran oferta dentro del mercado de un producto, el precio va a hacer que se disminuya porque voy a encontrar algo, un, un concepto, una mercancía o un bien o un servicio que está muy ofertado, que es muy fácil acceder y al cual entonces, eh, pues digamos, no va a ser muy difícil y voy a poder acceder a un precio muy bajo porque pues muchas personas están ofreciendo ese precio, ¿listo? Ese mercancía, ese servicio. Eso puede pasar, por ejemplo, con una mercancía que puede ser, para el caso de Colombia, particularmente los alimentos que son frutos o las frutas. Nosotros las encontramos muy baratas en relación con otros países porque en Colombia se producen muchos de estos alimentos y la gran oferta de estos alimentos hace que su precio baje. Mientras que si vamos a países europeos, particularmente del norte de Europa, va a ser muy difícil encontrar frutas como las que encontramos acá. Entonces su costo o su precio va a ser muy alto en comparación con lo que vamos a encontrar en el mercado. Por otro lado, si encontramos una sobredemanda o una gran demanda de una mercancía en un mercado, significa que nos podemos encontrar en un escenario de desabastecimiento. ¿Listo? Eso digamos es lo que hemos visto, digamos, en años anteriores, cuando, digamos, no encontramos alimentos en estas alacenas de Venezuela, en donde decían que les hacía falta la harina de trigo, por ejemplo, para hacer arepas. Pues no sé, hay una gran demanda de esa mercancía en el mercado y el hecho de que se oferte menos hace que el precio de esta suba y por lo tanto hay una escasez de ese alimento o de esa mercancía en particular. ¿Listo? Entonces, estas dos fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, van a hacer que el precio final del producto vaya a ser incidido. ¿Listo? Vaya a ser afectado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Teniendo en cuenta lo que acabo de explicar. Ajá, la papa es un buen ejemplo. Ok, no, igual muchas gracias Carlos, el ejemplo está muy bien. Listo. Vamos a seguir. Listo. En esa dinámica del mercado, digamos, de las mercancías que suben y bajan el precio,
Nosotros vamos a encontrar diferentes organizaciones o diferentes formas en las que el mercado puede organizarse de acuerdo a los actores que están en el mercado. Es decir, podemos encontrar monopolios, oligopolios o una práctica de dumping. Estos tipos de organización y prácticas van dirigidas a la manipulación del sistema de precios. ¿Listo? No sé si alguien conoce, digamos, el caso del cartel de los pañales o conoce algún otro cartel que manipule los precios de las mercancías. Esto lo hemos visto en Colombia con el cartel, bueno, de los pañales, también estuvo el papel higiénico, si no estoy mal también está el arroz, ¿sí? Como que se unen ciertos actores del mercado que tienen estas mercancías y se ponen de acuerdo en relación al precio final que va a tener el producto y cómo lo manejan, pues, digamos. eh, en un oligopolio hay varios actores y ellos se ponen de acuerdo en cuánta mercancía va a estar circulando en el mercado. De acuerdo a la cantidad de mercancía que ellos estén surtiendo en el mercado o sacando al mercado, va a cambiar el precio con el cual las personas van a acceder a esa mercancía. Entonces, eso es lo que hacían, digamos, con el arroz. Se guardaban el arroz, esperaba que hubiese escasez de arroz y cuando, pues obviamente el arroz es un elemento de la canasta básica familiar, cuando ya comenzaba a haber escasez, subían los precios. Cuando subían los precios, a ellos ahí sí sacaban el arroz al mercado para cobrar el arroz más caro. Eso sería un ejemplo de un oligopolio. El monopolio es una forma en la que el mercado, digamos, solamente tiene un único oferente. Ah, mira, que me dice que con el café. Con el café pasa muchos caficultores. Digamos que como son varios caficultores que generan el café, se podría hablar de un oligopolio. ¿Listo? El monopolio es solamente cuando una persona o solamente un comerciante o una firma o digamos solamente un actor dentro del mercado tiene la capacidad de decir a qué precio vende su mercancía. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de monopolio? Donde solamente un actor dentro del mercado pueda determinar el precio final del producto. No sé si estén familiarizados. Coca-Cola. Coca-Cola, digamos que es una gran empresa, sin embargo tiene competencia. Está Pepsi, está en Colombia Bicola, sí, como que hay varias bebidas gaseosas eh, que, que compiten con ellos. Podríamos hablar de un oligopolio, pero un monopolio pues por lo general casi no se ve, pero porque también está muy regulado. Entonces, eh, ¿esto qué pasa? Pues claro, si yo tengo solamente un actor en el mercado que determina los precios, pues ese actor va a dar el precio más alto de su mercancía. Con los monopolios se trata de regularlos mucho, pues porque eso pone, exacto, hay competencia en casi todo, pero no siempre. Digamos que en relación con eso, nosotros podemos encontrar que los monopolios son regulados por los gobiernos porque establecen dinámicas de competencia injusta con los otros productores. Es decir, Coca-Cola tiene sus competidores, pero obviamente no es lo mismo que un productor nacional o que una productora local. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, Adidas es una gran empresa, pero digamos, es muy difícil que compita con productores de zapatos deportivos a nivel nacional. Eso tiene que ver con las reglas de juego y cómo cómo las personas se comportan dentro de un mercado. ¿Listo? Eh, un ejemplo de monopolio podría ser Nestlé o Bimbo o PepsiCo o digamos cosas, digamos, una marca o una empresa que tenga tantas marcas que pueda decidir el precio de esas marcas en el mercado. Entonces, el ejemplo de Bimbo, pues Bimbo tiene muchas marcas y las marcas compiten entre ellas, pero pues a la final es como el que gana por lado y lado, en el caso de Bimbo en México.
¿Listo? Entonces, eso en cuanto a monopolio. Los monopolios, pues obviamente eso es una actividad ilegal porque pues, eh, pues digamos que constituye una competencia injusta en relación con los otros actores dentro del mercado. El oligopolio, como les decía, varias empresas o varios conglomerados se ponen de acuerdo formando carteles y no siempre son ilegales. Para eso está el ejemplo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ellos regulan y pautan eh, en función de la producción que tienen, de cuántos barriles de petróleo tienen, ellos pautan el valor del petróleo en el mercado. Obviamente hay varios tipos de petróleo, pero también particularmente esta OPP es principalmente de países árabes. Entonces, ahí se destacaría Venezuela, que es un país productor, pero pues no es particularmente árabe, ¿listo? Y el dumping es una actividad que se ejecuta con miras a eliminar ya sea un superávit o un competidor, ¿listo? Eh, exacto. Bueno, ¿qué entendemos por superávit? Superávit va a ser la ganancia, ¿sí? La ganancia que se obtiene en relación con el valor final del producto, ¿listo? ¿Esto qué pasa? Esto sucede mucho cuando una empresa está en un sector, digamos, de la economía en donde hay muy pequeños, muy pocos productores y los productores que ya están establecidos en el mercado cambian las reglas de juego con tal de que esta persona no pueda o que este competidor nuevo no se pueda insertar en el mercado y le toque cerrar porque comienzan a vender. La práctica del dumping consiste en esto. Comienzan a vender el producto con un precio más bajo, incluso puede bajar el precio eh, de, mucho más allá del tope del costo. Es decir, pueden vender a productos más bajos de lo que, por un precio más bajo de lo que costó hacerlos. Es decir, yo tengo un bombillo, me costó, lo vendo a 20 pesos, pero a mí me costó 5 pesos y los empiezo a vender a 3 pesos con tal de que este productor nuevo de bombillos no entre en el mercado. Es una práctica muy particular que se hace o que se hizo en una época con particularmente esa industria de los bombillos. Todos se pusieron de acuerdo, pautaron el precio de los bombillos y mantienen, por ejemplo, empresas hay una particularmente en México, una empresa que hace los bombillos de tal forma que no consuman tanta energía y que no necesiten cambiarse con cierta periodicidad. Es decir, les retiran la obsolescencia programada. Esta empresa lo que ha visto es que los competidores como Philips o como otras marcas de bombillos que ya están en el mercado les dejan, o sea, comienzan a vender los bombillos muy bajos y pues obviamente a ellos les queda muy difícil competir con ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda aquí con lo que hemos visto? ¿Todo claro? ¿Listo? ¿O alguna duda con oferta, demanda, monopolio, oligopolio? ¿Todo claro? Listo. Entonces vamos a seguir. Listo. Hay otro concepto básico que es la inflación. Vale, gracias. Hay otro concepto básico que es la deflación y la inflación. Nosotros pues sabemos que en Colombia este es un término que sale mucho en las noticias, el término de la inflación. ¿Y cómo se establece ese término, ese valor? Es decir, ese, ese, ese indicador nos va a decir cuál es el cambio en el valor del dinero en relación con la cantidad de bienes que se pueden adquirir. ¿Eso es claro? Voy a explicarlo. El valor del dinero, es decir, cuántos esferos puedo comprar yo con 2.000 pesos.
La inflación me va a decir que si sube mucho, así que si se comporta de forma creciente, va a ser que esos 2.000 pesos que antes me servían para comprar 5 esferos, ahora me sirva para comprar 3. Es decir, el valor del dinero disminuye cuando la inflación crece mucho. Es decir, yo comienzo a poder adquirir menos cosas con la misma cantidad de dinero. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere con esos bienes que se pueden adquirir. Es decir, la plata alcanza para menos. La misma plata alcanza para menos. ¿De qué depende eso? Depende de la masa de dinero circundante y la velocidad de circulación. Es decir, cuánto dinero las personas tienen en el bolsillo. Ese es poder adquisitivo. ¿Listo? Eh, es decir, ese poder adquisitivo puede ser el salario mínimo. Entonces, claro, yo tengo el salario mínimo y de ahí, digamos, se gasta para el arriendo, para el mercado y digamos que quede una parte, que queden 200.000 pesos libres. Con esos 200.000 pesos libres yo hago mercado. Entonces, con ese mercado, eh, ese va a ser mi poder adquisitivo en relación a ese mes. Entonces, eh, por lo general se mide este indicador a nivel anual, ¿sí? Cómo se comporta la inflación cada año, pero este indicador se comporta, digamos, cada 3 meses hacen un corte y miran cómo se va comportando y eso es porque las cosas suben y bajan de precio. Entonces, digamos que esa cantidad de dinero que las personas en general dentro del país tengan en el bolsillo para ganar va a ser un factor que afecte la inflación. La velocidad de circulación se refiere a pues, la cantidad de tiempo que se demore en generarse el dinero y asimismo en gastarlo. ¿Listo? Entonces, como no tanto que yo genere el dinero para guardarlo en una cuenta de ahorros o en un CDT o en unas inversiones, sino cuánto dinero estoy gastando. Y eh, eso hace que dentro del mercado circule la mercancía, ¿sí? Que haya un intercambio. Esa velocidad y ese cambio de mercancía por dinero es lo que afecta también la inflación. Y de forma indirecta puede afectar la relación nacional en relación con otras divisas. Es decir, lo que vemos en todos los días que sube y baja el precio del dólar en relación con el peso. Resulta que nos exponen siempre el dólar bajó o el dólar subió y volvió a subir o está muy caro o está muy barato. Pero no nos exponen que también el precio del peso sube y baja en relación con el dólar. Es que el dólar se mantiene, pero lo que les decía al inicio, hay una cantidad de dinero, que es el peso cambia el valor en relación con la cantidad de bienes que me alcanzan para comprar mercancías con la misma cantidad de dinero. ¿Si me hago entender ahí todo claro o alguna duda ahí? Listo, listo, todo bien, excelente, vamos a seguir. Listo, ahora otro concepto importante es tener claro los sectores de la economía. Son 3 sectores, se llaman respectivamente como su posición, primario, secundario y terciario. El primario va a ser el que se dedica a la obtención de materias primas. Las materias primas nos van a servir para consumo o para transformación de esas materias primas, pero son insumos que nos permiten, digamos, crear valor. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser el cacao, lo que hablábamos en el chat, que decían que el café puede ser una materia prima, el grano del café. La caña de azúcar puede ser una materia prima, el carbón y los metales. Los metales ya sea preciosos o los metales ornamentales que usamos para la construcción. Entonces, este va a ser el sector primario, de extracción o de obtención de esas materias primas, como la parte de explotación. El secundario va a estar enfocado en la transformación de materias primas, es decir, todas esas mercancías que yo saco, esas materias primas que yo saco de la tierra o a través de un sistema de cultivo o algo así, eh,
Todas esas materias primas las tengo que transformar en algo, es decir, el café no me sirve el grano como tal, sino tengo que molerlo, empacarlo, secar, bueno, antes de eso secarlo, sí tengo que transformar el grano del café para poder venderlo y eso se le agrega un cierto valor, ¿listo? El carbón, digamos que eh, también tiene que pasar por cierta transformación, pero también tiene que pasar por cierta transformación los insumos que utilizamos como el petróleo, lo que hablábamos al inicio. Sacamos esa materia prima, ese crudo, ¿sí? Y lo tenemos que refinar, lo tenemos que someter a una serie de transformaciones y cambios, ya sea industriales, químicos, para que podamos obtener ya sea la gasolina o plásticos o icopor o los derivados del petróleo, que pues ya tienen un valor diferente en relación con su valor inicial cuando era el crudo, ¿listo? Entonces ahí se va agregando un valor por, por el trabajo que se necesita pues para eso. Esa transformación requiere cierta tecnología, es decir, tengo que desarrollar una técnica que me permita hacer esa transformación más eficiente. ¿Listo? Ahí podemos ver el tema de las industrias automotriz, vemos que cómo transforman ellos a partir de los desarrollos tecnológicos que hacen, pues las formas en las que van a rediseñar el carro y asimismo la parte de acabados, pintura, como todos esos procesos eh, se relacionan para que obtengamos pues el producto final que es un auto. ¿Listo? Y también el sector de la construcción podría entrar dentro del sector secundario en la medida en que hace uso, digamos, del cemento, que tiene que transformar un terreno, un espacio, tiene que transformar ese espacio y pues así mismo obtener una construcción o una edificación. ¿Listo? El terciario es más dedicado a los servicios, es decir, podemos encontrar servicios de educación, servicios de transporte, servicios de atención al cliente, servicios de asesorías y servicios de turismo. Sin embargo, el terciario depende de las otras dos áreas de la economía, esos dos sectores de la economía, porque, digamos, esa secuencia primario, secundario y terciario, digamos que van interrelacionadas, porque digamos que yo no puedo prestar un servicio de atención al cliente si no tengo la tecnología que me permita brindar ese servicio. Es decir, el teléfono, el escritorio. Digamos que tengo un escritorio de madera, entonces no me podría sentar en un escritorio de madera si no tengo la, la obtención de materias primas del sector primario que me permite obtener la madera de los árboles. Entonces es más o menos la forma en la que se relacionan los tres sectores de la economía. A la medida en que se va haciendo la transición de la industria de un sector a otro, pues se va obteniendo un conocimiento más especializado y una forma de mayor valorización. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta con estos sectores de la economía? ¿Ya los conocían? Ya, Andrés ya los conocía, Steven no los conocía, Liliana ya los conocía. Gracias Steven, gracias Andrés. Listo, listo, vamos a seguir. Si tienen dudas, preguntas, me las hacen saber, listo. Ahora, vamos a mirar la parte de los indicadores económicos y sociales. Ya miramos los conceptos básicos de economía, ¿listo? En este caso, los indicadores nos van a servir para establecer una medición del desarrollo económico de un país o de una población, ¿listo? Por lo general vamos a ver que es a nivel nacional los indicadores. Ah, gracias Liliana. Los indicadores económicos y sociales van a estar referidos a lo que viene siendo un país o una nación. ¿Listo? También se puede hablar de en términos locales o regionales, pero digamos que ya pues no tienen como el alcance o el análisis que se les hace por lo general. ¿Listo? Nos van a permitir ese desarrollo económico.
Y para poder hacer esa medición se van a usar indicadores. Los indicadores están compuestos por varios índices y los índices son solamente una variable. ¿Listo? Es decir, yo tengo una variable puede ser la edad de la persona, la edad de las personas dentro del territorio, los grupos etarios, es decir, las personas entre de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60 y de 60 en adelante. Yo tengo estos grupos etarios que puede ser una variable y lo comparo con la cantidad de personas con empleo o en edad de empleo que están trabajando. Entonces, ahí puedo ir interconectando los índices para que me den indicadores como el desempleo y asimismo eh, el desempleo, como la alfabetización o la escolarización, van a permitir establecer el desarrollo económico del país. También con el número de empresas, ¿sí? El tamaño de las empresas. ¿Listo? Para uno de esos índices puede ser, de esos indicadores, puede ser el PIB, Producto Interno Bruto. Este creo que sí lo hemos escuchado bastante en las noticias. Este es como el más famoso. El Producto Interno Bruto nos sirve para establecer el valor total de la producción de la economía de una nación. Es decir, todo lo que se produce, todo lo que se trabaja dentro de ese país, todo lo que al final del año se produce, ya sea textil, ya sea de cualquier de los tres sectores de la economía. Y pues es algo muy grande y muy complicado de medir. Sin embargo, también se incluye, digamos, la producción que tienen empresas extranjeras en el país. Eh, Sabemos que, digamos, hay una empresa que viene acá a Colombia a trabajar, contrata a los empleados, pero las ganancias, si bien las genera acá, no las deja acá, sino las sacan del país, las empresas extranjeras. Entonces esas ganancias generan empleo y todo, pero pues los rendimientos, lo que vemos al inicio del superávit, no se queda aquí. Y por eso resulta un tanto engañoso este indicador, porque se incluye esa producción que a la final no se queda aquí. ¿Cómo se inventaron o cómo se trata de suplementar esto o tratar de compensar esa desviación del Producto Interno Bruto, del PIB? Se hace un índice o un índice relacionado con la producción nacional bruta. Es decir, todas las empresas que sean nacionales eh, se miden en ese índice, ya sean que estén dentro del país o fuera del país. Entonces, se suman todas esas, bueno, esa producción puede ser interna y pues externa. Todo eso se suma y esa es como la forma en la que se trata de compensar esa desviación del PIB. ¿Listo? El otro indicador es la renta per cápita. La renta per cápita, pues, digamos que va muy relacionada a los habitantes del país. Mientras me pueden explicar, o si alguien conoce, sabe cuántos colombianos somos, cuántos colombianos somos en el país. ¿Quién se aventura a decirme por el chat o si quieren traer el micrófono? Como 7 millones de colombianos, 54 dice Steven. No, en Bogotá no, en Colombia. 54 millones dice Steven. Podría ser una cifra. Es decir, digamos que somos entre 50 y 50. Dime. 50 millones. Listo. Y dejémoslo en 50. Porque no sabemos si somos 50 o 55. Digamos que somos 50 millones. Este indicador nos va a decir cuánto cuánto dinero se obtiene de esa producción del PIB, del Producto Interno Bruto, por el número de habitantes del país. Es decir, cogemos toda la producción del PIB y lo dividimos por 50 millones de personas y nos da cuánto dinero generó cada persona en el país en promedio.
Sin embargo, esto es defectuoso. ¿Por qué es defectuoso? Pues obviamente porque las personas que no están empleadas o las personas que no están en edad de trabajar también entran dentro de ese cálculo. Y también entran las personas, digamos, que ganan más de 9 salarios mínimos, que es el salario integral. Entonces, gente que gana más de 10 millones de pesos también están ahí metidas y gente que gana menos del mínimo también estarían ahí dentro. Y si hacemos esa suma y esa división simple, pues no nos va a dar un dato real. Entonces, por esto este renta per cápita es un indicador un poco defectuoso. Per cápita se refiere como a por persona, ¿sí? Eso es como cuando damos algo que diga per cápita, en economía se refiere como a eso, como tal cosa por persona. ¿Listo? A ver. El otro es el índice de bienestar económico sostenible. El índice de bienestar económico sostenible mide el gasto de los consumidores, la utilidad aportada por el trabajo doméstico y para eso utiliza el coste de las externalidades asociadas también a la polución y al consumo de los recursos. Este índice toma esas tres variables. Cuando toma estas tres variables, al final les va a decir, mire, el bienestar económico en relación con el medio ambiente de su país va a estar bien o mal, o va a estar por encima de tal porcentaje. ¿Esto quién lo hace? Estas mediciones, ¿quién las hace? Los hace en general, en términos generales, el PNUD, ¿listo? Que va también a hacer el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador que utiliza el PNUD, que es el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Listo? Ese plan va a estar pensado para pues, poder hacer que las sociedades en desarrollo, los países en desarrollo, puedan, digamos, establecer mínimos de condiciones de vida que permitan una mejor calidad de vida. Entonces, este índice de desarrollo humano nos va a medir la calidad de vida y para medir la calidad de vida va a medir la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, el acceso a la educación y el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Ese PIB se usa bastante. ¿Listo? Ahora yo que les quería decir, les quería dar como información acerca de estos indicadores. Cuando nos preguntan acerca de estos indicadores, pues tener en cuenta muchas variables. Cuando nos preguntan, digamos, cuando hacemos el censo, por eso yo les decía, ¿cuántas personas son acá en Colombia? Entonces, de 50, 55, ¿por qué está esa variable? Porque esa cantidad de colombianos están perdidos, o sea, no sabemos si somos 50 o 55. Entonces, esos 5 millones, esa variabilidad de 5 millones, que es mucha, demasiada, para poder entender eso, pues tenemos que entender varias cosas. Que el dato como tal, el dato nos puede decir como, digamos, en el caso de hoy, en la clase de hoy, hay 7 conectados en esta llamada, 7 personas, listo, ese es el dato, número 7. Sin embargo, no nos dice nada, porque ahí ustedes están viendo el 7, pero pues no diferencia cuáles son los profesores, cuáles son los estudiantes, qué estudiantes están desde el celular, qué estudiantes están desde el computador, ¿sí? Qué tipo de celular están usando, qué tipo de conexión están usando. Digamos que no los discrimina, sino simplemente es un número, que no da mucha información al respecto. La información va a ser obtenida después de cómo analizar datos, muchos datos, y esa analización, ese análisis nos va a permitir que esa información nos sea útil. ¿Listo? El dato por sí mismo no es muy útil. La tasa, sin embargo, es una forma de relacionar datos. ¿Listo? Entonces es como la tasa de muertos por cada millón de habitantes. ¿Cuántos muertos hay por cada millón de habitantes? Entonces lo que pasa mucho con el tema de cómo se mide el COVID. ¿Sí? ¿Cuántas personas se vacunaron? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas tomaron la segunda dosis? ¿Cuántas personas se recuperaron? ¿Cuántas personas dieron positivo? Entonces, esas formas nos va a dar una tasa, es decir, el número de infectados por cada 100.000 habitantes. Esa puede ser una tasa.
Número de muertos por cada 100.000 habitantes. Particularmente Colombia es uno de los países en donde más personas han muerto. La tasa de función por COVID es una de las más altas en el mundo. Así no tengamos tantos casos en este momento, pero fue una de las más altas en el mundo. Se muere más gente por COVID que en comparación con países que tienen más infectados. ¿Listo? Este elemento nos va a dar indicadores. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La gente se está muriendo de COVID, entonces nos va a dar como un indicador de, listo, se está muriendo el 8% de los infectados, lo que nos va a indicar es cuántas personas están muriendo por COVID. Y este indicador también nos valga la redundancia, a dar información acerca de las acciones que podemos decir, de que podemos hacer. Entonces nos va a decir, nos va a indicar qué acciones tomar. ¿Listo? ¿Cómo podemos establecer esta relación? Entonces, a partir de las metodologías de recolección de información. O sea, yo de dónde estoy tomando la información. ¿Cómo la estoy usando? ¿Sí? Si la estoy pidiendo por celular, si la estoy pidiendo por el computador, si voy en persona, en la calle a preguntarle a la gente, ¿sí? ¿Cómo estoy tomando esta, cuál es mi metodología para recolectar la información que necesito para poder establecer y poder determinar estos indicadores económicos y sociales? Es decir, yo de dónde saco la información, qué metodología estoy usando para establecer si un país es pobre o rico. ¿Sí? Esa metodología va relacionada con qué instrumentos estoy utilizando. Si estoy utilizando aplicativos, si estoy utilizando papel para ir a llenarlo a la gente. ¿Sí? También incide mucho la formulación de las preguntas. Es muy diferente yo preguntar, digamos, en relación con el Producto Interno Bruto, o bueno, por per cápita, como le decimos, que es defectuoso. Es muy diferente preguntar a una persona cuánto usted gana en el mes en relación con el año pasado, a preguntarle eh, qué porcentaje ha incrementado su salario en el último año. ¿Sí? O sea, como que la forma en la que preguntemos nos va a dar una información determinada también. Entonces, por eso es que algunos indicadores de estos a veces como que se quedan muy cortos a la hora de expresar una situación real. ¿Listo? Asimismo, hay que tener en cuenta que ese tratamiento de la información va a ser muy diferente en muchas partes del mundo. Es decir, puede que la información se la pase de una institución privada a una pública y se pierdan datos o que los formularios que estoy usando se pierdan o no se lleven bien o que el encuestador hizo mal trabajo. Entonces, ese tipo de cosas puede hacer que al final nosotros no sepamos si somos 50 o 55 millones de colombianos. A lo que hoy es esa interpretación de los datos. Es decir, yo cómo interpreto esos datos que me dan. Entonces, eh, me parece que yo cómo interpreto el dato que me está dando la registraduría y cómo estoy interpretando el dato que me está dando el DANE. Yo estoy interpretando ahí que hay una metodología muy diferente por las dos instituciones, que tienen una metodología muy diferente y tienen falencias de comunicación y no están estandarizadas sus, sus formas de tratamiento de la información. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué es importante esto? Porque es que en la medida en que yo entiendo de estos elementos se los compartí para llegar a la calidad de los datos. Es decir, nosotros tenemos un censo del 2005, tenemos un censo del 2018, si no estoy mal, y esa calidad de los datos puede estar muy contaminada por todos estos aspectos que estoy mostrándoles en pantalla. Entonces, claro, obviamente nosotros en realidad no vamos a saber exactamente cuántas personas somos, porque se demoran mucho tiempo preguntándole a la gente, ¿sí? Mucho tiempo buscando a las personas. Hay lugares en donde no se alcanza a llegar a hacer el censo. Entonces se estima, se hace un cálculo. Entonces como que dependiendo de todos estos aspectos que estoy mencionando en pantalla, voy a obtener una buena calidad o una mala calidad de los datos. Si yo tengo un dato muy defectuoso, va a ser que mi interpretación de los datos, la información que yo pueda sacar y las decisiones que al final voy a tomar respecto a esa información vayan a ser muy diferentes a lo que encuentro en la realidad. ¿Listo? Entonces, ¿estos datos para qué se toman?
Estos índices, estos indicadores económicos y sociales se trata de medir ese desarrollo económico para saber qué decisiones tomar, ¿sí? Entonces, si al final, digamos, al inicio yo estoy como lo que pasaba al inicio de la pandemia, la alcaldesa salía a hablar de tenemos tantos contagiados, tantas vacunas o tantos puestos de vacunación o tantos eh, internados en la SUSI, ¿listo? Entonces, la forma en la que yo estoy tomando esa información y la estoy midiendo me va a permitir, entre mejor sea esa calidad de los datos, me va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Listo? ¿Todo claro ahí? Con las decisiones y los datos. Listo, perfecto. Perfecto. Listo. Eso digamos que es principalmente lo que tenía pensado para la clase de hoy. Hay muchos elementos que nos pueden preguntar en relación como con datos, con este tipo de datos. Entonces, una pregunta que les quería compartir es, lo que determina el precio de una mercancía es el valor de sus materias primas, el trabajo necesario para su producción, la relación de oferta y demanda o su valor de uso. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? En relación pues también con lo que hemos visto en clase. La C, la relación de oferta-demanda, sí. ¿Quién más? ¿Quién dice? ¿Quién más se atreve a decirme cuál podría ser la respuesta correcta? ¿Alguien más? Pues de acuerdo a lo que hemos visto en clase, digamos que no precisamente la respuesta tiene que estar bien, sino, digamos, en la medida que ustedes me dicen la respuesta, pues podemos mirar. Digamos que todas tienen un grado de verdad. Esta es una pregunta muy capciosa en ese sentido, porque podríamos decir que dependiendo de nuestro enfoque o de nuestro análisis, digamos, Liliana dice que A, Eric dice que A, Andrés dice que la C, el valor de las materias primas. El valor de las materias primas incide, pero el precio, acordémonos, el precio es el valor final de una mercancía. Es a lo que yo le doy digamos, al consumidor final, el valor por el cual lo va a adquirir. Entonces, digamos que el precio va incluido con el valor de las materias primas. Va también incluido el trabajo necesario para la producción. Ese valor, ese trabajo necesario para su producción es el costo. ¿Cuánto me cuesta producir un celular? Mm, También, bueno, en tiempo, pero ¿cuántos recursos estoy usando para producir un celular? ¿Y cuáles son el valor de las materias primas? Digamos que en ese caso se hace una transición por varios sectores de la economía. Yo tengo el sector minero que extrae el cobalto, si no estoy mal, eh, y asimismo, aquí están viendo en pantalla esta imagen. Oh, no, no le sale. A ver, ustedes que están viendo en pantalla. Solo están viendo mi presentación, ¿cierto? Ok, la presentación PowerPoint. Listo. En un segundo ya puedo ver eso. Entonces, digamos que el valor final, el precio final, tiene que incluir el valor de las materias primas, también tienen que incluir el trabajo necesario para la producción, es decir, el coste de producción y el valor de uso. Pero es que el valor de uso va después. Entonces, va a ser la C. ¿Listo? La respuesta correcta en esta pregunta es la C. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener un valor muy cómodo, un valor muy cómodo en la parte de la materia prima. Digamos, cuando produzco arroz, lo que hago es empacarlo y lo distribuyo.
Entonces va a ser muy importante el valor de la materia prima ahí. Pero cuando tengo un celular, la materia prima, digamos que es muy lejana. Es decir, el petróleo tiene que transformarse pues en plástico, tengo que tener como los tornillos tienen que transformarse, tienen que haber sido, digamos que resultado de un proceso de transformación del metal que sea, ¿sí? El procesador, la cámara, estos lentes, como que el proceso de transformación de las materias primas no es tan directo, no incide tanto en el producto final. Entonces puedo tener un valor muy cómodo porque es muy distante y porque también es algo que como consumo en mayor escala, en gran escala, que es lo que pasa mucho con la mercancía china, de origen chino. Como hay tanta producción, se abaratan los costos. Entonces yo puedo tener 10 productos chinos al precio que tengo un producto colombiano. Y es una competencia pues muy, muy grande. Y yo puedo tener eso incluido en el precio final, pero al final en el mercado yo me voy a encontrar que como estoy compitiendo con los chinos, pues me toca bajar el precio. Y ahí yo puedo empezar a ganar menos o vender a pérdidas. ¿Listo? Entonces va a ser esa relación de oferta y la demanda en la que va a condicionar el precio final. ¿Listo? Porque yo puedo salir al mercado y digo, este celular es colombiano, pero yo tengo el celular chino que es igual y me va a valer 10 veces menos. Entonces, como que digo, tengo que hacer un producto mucho más económico que me permita ser competitivo en el mercado. Entonces ahí es un poco complejo porque pues tiene que haber subsidios y tiene que haber demás. ¿Listo? Entonces ahora les voy a compartir unos ejercicios. A ver, no sé si lo están viendo en pantalla, no lo están viendo. Voy a dejar de compartir. Listo. ¿Tienen preguntas, dudas acerca del tema de economía, de lo que vimos en clase, lo que vamos viendo hasta ahora? ¿Alguna duda no sé si se han conectado en la clase anterior? Si tienen cosas de la clase anterior también me pueden preguntar. Listo. Listo. Tenemos aquí dos ejemplos, no son propiamente de economía, pero sí están relacionados con la forma en la que tenemos que responder. Digamos, esta es una pregunta de... Uy, ¿ahí lo ven grande? ¿Se está viendo bien? Porque yo lo veo chiquito. Uy, se está grande. Ah, ya lo vi. Listo. Entonces dice, frente a un conflicto familiar con sus padres, usted cree que lo mejor es. Y digamos que no nos da la opción de correcta o incorrecta, sino nos dice que ordenar todas de mayor a menor conveniencia. Bueno. ¿Qué tan verdad es que el narcotráfico mantiene una gran parte de la economía? Pues es bastante verdad. Ahora, determinar qué cantidad soporta la venta la exportación de base de coca o de clorhidrato de cocaína. Es muy difícil saber cuánto exactamente está aportando eso al Producto Interno Bruto. Porque pues eh, hay mucha exportación, pero entonces el tema ahí es que es una economía subterránea, es decir, no paga impuestos, y más aquí en Colombia. Sí, exacto, es una economía que no paga impuestos, que no está regulada, que no está, que al ser ilegal, pues obviamente no se sabe cuánta gente está trabajando en eso, no se sabe cuántas personas están involucradas en ese tipo de mercado, ¿sí? Además que ese mercado está asociado a otro tipo de crímenes, ¿sí? Pero sí aporta bastante, ¿listo? Hay unas personas que se atreven a decir que es la mitad de la producción del país. ¿Por qué? Porque hay un sector de la economía que es el sector formal, en términos laborales, los que están registrados, que pagan impuestos, los que ganan un salario. Esa formalidad, esa economía formal, es el 50% de las personas. O sea, el 50% de todas las personas que trabajan en Colombia son formales. La mitad de las personas que trabajan en Colombia son formales, es decir, están registrados en Cámara de Comercio, en DIAN, pagan impuestos, tienen empleados, ARL, caja de compensación, EPS, ¿sí? Esa es la mitad de la gente que puede trabajar.
mientras que la otra mitad está en la economía informal, es decir, las personas que venden en el bus, esperos que venden dulces, que venden en la calle empanadas, en la que venden arepas, sí, como esa economía informal es la otra mitad de la población colombiana en edad de trabajar. ¿Listo? Además que las condiciones en las cuales está de la clase. Entonces, les contaba, eh, tiene que ver mucho con que la mitad de la población también es, en trabajo pues se la rebusca al día a día y viven al día a día. Entonces les toca pagar arriendo, les toca pagar servicios y es una situación pues muy complicada. Listo. A ver, no sé por qué. ¿Ustedes qué es lo que están viendo? Desde que están viendo la presentación. Está negro la pantalla. Listo. Entonces, ahora sí ya. Listo. Dejar de compartir esto y ahora les voy a compartir. ¿Listo? ¿Todo claro ahí? Digamos que sí. No, tranquilo Andrés, con gusto, porque digamos que sí afecta bastante, pero pues es una cosa muy compleja porque no hay de información. A lo que hoy no hay datos de donde analizar esa información y para saber exactamente cómo, cómo se comporta ese mercado, esa economía subterránea en la economía, pues es muy complejo porque lo que les decía, necesitamos datos para poder analizarlos y obtener información a través de índices e indicadores. Entonces es muy complicado porque no se sabe qué decisiones tomar. ¿Listo? Entonces, frente a esta pregunta nos dicen que las ordenemos de lo de lo menos conveniente a lo más conveniente, si no estoy mal. O nos pueden pedir el escenario contrario. Entonces, aquí digamos que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí hay un énfasis desde el tema bueno, desde el tema psicosocial, ¿sí? Esto es una prueba psicotécnica y este tipo de preguntas las podemos encontrar muy fácilmente, que nos pueden corchar. Entonces, frente a un conflicto familiar, esto digamos que no es tanto el caso que nos expone, sino la forma en la que tenemos que analizarlo, ¿listo? Entonces va a decir que frente a un conflicto familiar con sus padres usted cree que lo mejor es. Aquí nos están mostrando una situación de conflicto, pero el conflicto se puede plantear en un escenario empresarial, en la calle, en un escenario de pares, es decir, de amigos o de compañeros de trabajo o de compañeros de estudio. ¿Listo? Nos pueden plantear un escenario de conflicto en cualquier grupo. Con sus padres, entonces aquí es una figura de autoridad. ¿Listo? Frente a un conflicto, lo hago cambiar en enunciado. Frente a un conflicto laboral con sus jefes, usted cree que lo mejor es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ponen sus padres? Pues porque es una figura de autoridad. ¿Listo? Entonces está la figura de autoridad y el escenario, es un escenario familiar. Eso puede cambiar, ¿listo? Entonces nos puede decir que son subordinados, que son empleados suyos, o que son compañeros de trabajo, o que son jefes, o que son personas de socios de una empresa que vienen de otro país. ¿Sí? Entonces, no permitir el ataque personal, tomar un tiempo para aclarar la situación, esperar las condiciones emocionales disminuyan, aclarar los temas y describir la situación. Entonces, vamos a numerarlas. Digamos, está la primera, no permitir el ataque personal. Segunda, tomar el tiempo para aclarar la situación. Tercera, esperar que las condiciones emocionales disminuyan. Cuarta, aclarar los temas y describir la situación. Porfa en el chat, aquí de la llamada, o si quieren en el chat del WhatsApp, como se les facilite, me van a escribir en qué orden ustedes creen que está. Este orden que está aquí muy probablemente no es el correcto, ¿listo? O el más conveniente. Entonces, ¿cuál es el orden de estas situaciones de lo más urgente, digamos, de lo más urgente, de lo más importante a lo menos importante. ¿Listo? En una situación de conflicto familiar. ¿Listo? Por favor, me lo escriben.
en el chat, ya sea de esta llamada, porfa. Como yo creo que el orden de la prioridad de estas cosas, de estas opciones son 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿Listo? O 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Recordemos que las vamos a numerar de acuerdo pues, al orden en el que aparecen. Digamos, la primera es no permitir ataque personal. Segunda, no tomar un tiempo para aclarar la situación. Tercera, esperar que las condiciones emocionales disminuyan. Cuarto, aclarar los temas. 5, describir la situación. ¿Cuál es la secuencia más conveniente para abordar esta situación? ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién ya tiene el orden? Recordemos que estas preguntas deben tomar como máximo 2 minutos. ¿Listo? Entonces como minuto, minuto y medio es el tiempo perfecto. Máximo 2 minutos. Carlos Aleada lo dice 3, 2, 5, 4, 1. Andrés dice 1, 4, 3, 2, 5. Listo. A ver quién más está en la llamada. Eric y Liliana, que Steven dice 3, 2, 4, 1, 2. Listo. Y faltaría Liliana, si no estoy mal. Andrés, Carlos, Eric, Steven. Andrés, Carlos, Steven. Faltaría Eric y Liliana. Listo, entonces analicemos. Carlos me dice 3, 2, 5, 4, 1. Entonces está, esperar que las condiciones emocionales disminuyan, bien. Después tomar un tiempo para aclarar la situación. Describir la situación. Aclarar los temas. Y finalmente no permitir el ataque personal. Ok, está bien. Andrés dice, no permitir el ataque personal. Aclarar los temas. Esperar que las condiciones disminuyan, emocionales disminuyan. Tomar un tiempo para aclarar la situación. Y finalmente describir la situación. Listo, gracias. Primero evitar la violencia, dice Andrés. Sí, digamos que en este tipo de cosas es como no nos explican qué discusión, en qué momento está la discusión. Digamos, uno no va a empezar pegándole a la otra persona, pero digamos que puede ser lo más urgente. Entonces, como distanciar, o sea, disminuir la posibilidad de que las personas se agregan físicamente, ya sea en un espacio laboral o en un entorno familiar, es importante. Es decir, alejar a los que están involucrados. Uno entra ahí como mediador. Entonces, no permitir el ataque personal podría ser la primera opción, o sea, digamos que uno, esperar a que las condiciones emocionales disminuyan está bien, sería esa la tercera opción, como, hoy cálmese, aléjese, cálmese, listo. Tratar de tomar un tiempo para aclarar la situación. Yo estaría entre la 2 y la 4, yo creo que sería la 3, 1, 3, 4, yo diría que la 4, la 2. Luego de la 4 a la 2 y finalmente la 5, describir la situación. Aquí vemos que pues, o sea, nos acercamos mucho, pero pues como que todos dimos opciones diferentes. Yo diría que esta es la más adecuada, porque estoy separando a las personas de la posible confrontación personal, sí, del ataque físico. Eh, Luego de eso espero que las condiciones disminuyen, que espero que las condiciones emocionales disminuyan, como bueno, cálmese, respire. Luego de eso es aclarar los temas, ¿por qué están molestos? ¿Qué está pasando?
¿sí? Aclarárselo a las personas que están ahí involucradas, como por qué están haciendo lo que hacen. Después toma un tiempo para aclarar la situación, como, ok, listo, ya no pasó nada, vamos a hablar ahorita que nos calmemos. Luego de que nos calmamos, ya después describimos lo que pasó. Ahí volvemos a contar. Entonces, yo creo que esto va relacionado con un tema de competencias mmm, psicosociales, es decir, psicotécnicas. Esto se las pueden hacer incluso en una entrevista de trabajo. Pero también es una habilidad que les están midiendo de resolución de conflictos. ¿Listo? Es decir, ¿qué habilidades tienen ustedes o qué capacidades tienen ustedes de resolver un conflicto? ¿Listo? Esto les puede salir en una pregunta laboral, como así como en el PRESE, o en el SENA o cualquier otro examen. Porque les puede salir en cualquier parte. Porque es un test psicotécnico. Es de ese tipo de preguntas. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta con este tipo de razonamiento, con este tipo de habilidad, eh, con este tipo de escenarios? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. A ver si encontramos aquí otra pregunta. ¿Qué vamos a ver acá? Nos van a decir, existe un problema actual en Colombia y es el debilitamiento de los valores. Es de considerar que esta situación afecta ostensiblemente a las personas, empresas y sociedad, por las cuales, por las consecuencias que se generan en cuanto a la del despilfarro de recursos públicos, abuso infantil, violencia doméstica, etc. Ante estos problemas, es necesario que se tomen medidas que permitan el fortalecimiento de los valores en niños, jóvenes, para impedir que este mal siga avanzando. La propuesta que usted seleccionaría es, entonces digamos que ahí nos dan varias opciones, no las tengo acá, no tengo esa parte de la pregunta del enunciado, pero nos van a preguntar cosas. Aquí, ¿cómo podemos responder este caso? Entonces nos van a decir, existe un problema actual en Colombia, es decir, hay una cosa de orden nacional, que es como nosotros tenemos que mirar cuando nos ponen estos escenarios, dimensionar el problema, ¿listo? Como en qué dimensión, qué características tiene el problema que nos están planteando, ¿listo? Es decir, hay una cosa a nivel nacional que pues lo plantea como un problema, es decir, si nos dicen que hay un problema, es posible que tenga una solución, ¿listo? El problema es el debilitamiento de los valores a nivel nacional. Debilitamiento de los valores. Los estoy anotando acá en un papel. De los valores. Entonces, este debilitamiento de los valores, probablemente al yo leer la primera línea, yo puedo estar pensando en que me van a preguntar cuál va a ser la posible solución a ese problema. Entonces, aquí me dice Andrés, educación. Bien, listo. Educación. Entonces dice, es de considerar que esta situación afecta ostensiblemente a las personas. ¿Qué significa ostensible? Ostensible yo lo asocio a que los afectan en términos generales, o sea, a la generalidad de las personas. Digamos que ostensible se refiere a que es de percepción fácil o es obvio. Digamos que lo que nos dicen es que evidentemente o que muy obviamente, de forma muy visible, las personas se ven afectadas por el debilitamiento de los valores. ¿Listo? No solo las personas, empresas y la sociedad. Entonces nos dice que es a nivel nacional, pero no solamente afecta a un grupo, sino afecta a varios sectores. Afecta a las personas, a los particulares, a las empresas y a la sociedad. Es decir,
hay alguna forma en la que están actuando las personas, hay una forma en la que están actuando las empresas y al final la sociedad está actuando de forma tal que expresa de forma muy evidente el debilitamiento de los valores. Sin embargo, mi inquietud aquí es qué tipo de valores, ¿listo? Eso es importante. Eso de pronto nos daría más luces abajo si tuviéramos las opciones. Pero digamos que por las consecuencias que se generan en cuanto al despilfarro de recursos, listo. Entonces valores está refiriéndose a los temas de legalidad. Entonces hay un despilfarro de recursos, es decir, hay un déficit fiscal, es decir, manejo del dinero. Entonces, pues claro, me están pidiendo ahí despilfarro de recursos públicos. Entonces, son recursos públicos. Entonces, muy probablemente las opciones van a estar relacionadas con las instituciones de orden público que manejan los recursos públicos. El abuso infantil y la violencia doméstica. ¿Listo? Entonces les interesa también mencionar como a las mujeres y a los niños. Y otras cosas que no mencionan, como por eso ponen el etcétera. Ante estos problemas es necesario que se tomen medidas que permitan el fortalecimiento de valores en niños y jóvenes para impedir que este mal siga avanzando. Sin embargo, también está el tema de los recursos públicos. Entonces, digamos lo que decía Andrés, es educación por un lado, pero muy probablemente no nos vayan a ofrecer esa opción. Muy probablemente nos vayan a ofrecer opciones que tengan que ver con las instituciones públicas porque es a nivel nacional. ¿Listo? Es decir, pueden ser como universidades, nos pueden hablar de universidad pública, nos pueden hablar de el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Como qué acciones desde la institución, no le están preguntando como a usted personalmente, sino en términos de las instituciones que se dedican al manejo de los recursos, a la formación de los niños y jóvenes, cómo poder fortalecer esos valores. ¿Listo? Entonces, probablemente las opciones nos muestren varias instituciones, pero tenemos que tener en cuenta que la solución correcta va a ir dirigida a las acciones desde las instituciones como tal que permitan fortalecer esas debilidades en cuanto al despilfarro de recursos, al abuso infantil y a la violencia doméstica, ¿sí? Que sea de orden nacional. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta con este enunciado? ¿Qué otra institución podría verse relacionada con esto, con este tema particularmente en Colombia? ¿Aló? Hay muchas, ¿no? Sí, si quieres mencióname una o dos. Y si los compañeros también quieren mencionar alguna otra. ¿O cuáles se te cruzan por la cabeza, Steven? Pero que sean de orden nacional, o sea, a nivel nacional. ¿Listo? Importante. Una en la que estudié en el colegio. Ah, sí, sí, nacional. Puede ser, podemos ver que en Colombia está el ICBF, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, puede ser el Ministerio de Educación. El Ministerio de Hacienda en cuanto a recursos públicos. También está a nivel nacional. Yo diría que es que cuando hablamos de cuidado de los niños, tiene que haber también un elemento de, de apoyo. Yo creo que podría estar relacionado, pero no directamente, el tema de las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Las ONGs. ¿Listo? Se me ocurren esas en este momento, entonces como que ese, esas cuatro instituciones yo creo que podrían estar relacionadas con la respuesta correcta en Colombia.
porque son las que tienen la acción directamente de poder hacer algo. Ahora, el Ministerio de Hacienda, pues a través del Banco de la República, y el Ministerio de Educación a través de las Secretarías de Educación a nivel regional, y asimismo pues de las instituciones educativas. Pero como es a nivel nacional, yo diría que están relacionadas esas. ¿Listo? También en Colombia, particularmente nosotros tenemos una incidencia de la iglesia católica. Entonces, muy probablemente en Colombia una respuesta puede estar relacionada con esa institución, porque la iglesia tiene presencia en muchos de los lugares en donde no llega todavía el Estado. ¿Listo? Entonces, por lo general vemos un pueblo con su iglesia, con su parroquia, pero pues no hay más, digamos, no hay alcaldía, no hay Secretaría de Educación, no hay Secretaría del Trabajo, no hay Secretaría, no hay apoyo jurídico, ¿sí? Entonces como que la iglesia presta un servicio muchas veces en lugares muy retirados. Entonces yo creo que particularmente en Colombia, también en relación con el tema de los valores, la iglesia va a formar un papel importante ahí, la iglesia católica. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Listo, Carlos, gracias. Entonces, ¿qué otro tipo de pregunta podemos encontrar en relación con estos ejercicios? Mm, Nos pueden preguntar cosas que están relacionadas con aspectos históricos. ¿Listo? Entonces voy a tomar una foto aquí al enunciado, se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Listo, entonces vamos a compartirles esa pregunta a ver cómo nos va. Y la voy a poner aquí en la presentación también, ¿listo? A ver si... Aquí está. Listo. ¿Ahí la ven en pantalla? Ya se las compartí. Listo, perfecto. Vamos a poder ver este tipo de preguntas también, es decir, ¿qué factor histórico? El factor histórico que generó la crisis del estado de bienestar fue la crisis de los países asiáticos, la gran crisis de la deuda en América Latina, la crisis generada por el fin de la Segunda Guerra Mundial o el fin de los socialismos europeos. ¿Ustedes cuál se aventurarían a responder? ¿Cuál creen ustedes? Si quieren, respóndanme por el chat. Steven pondría la C, Andrés diría que la C. ¿Qué diría, qué dirían los demás compañeros? Liliana diría que la C, Eric la C, listo. Sí, evidentemente es la C, porque lo que pasaba ahí fue que se dieron cuenta que el Estado no podría generar una, una condición de bienestar de sus ciudadanos, y de ahí es cuando se toma fuerza por parte del Estado Social de Derecho. Y el derecho va a ser como la primera herramienta o la herramienta más fuerte en relación con la forma en la que las personas pueden tener unas condiciones de vida dignas o unas condiciones de vida que les permitan vivir en paz. ¿Listo? Entonces como que de ahí pasa al Estado Social de Derecho.
la forma de organización más común de los países. Listo. ¿Qué otra cosa les puedo? A veces nos van a mostrar gráficos. Listo, a veces nos van a mostrar escenarios que nos van a exponer una curva, por ejemplo. Vamos a mirar. A ver si les puedo compartir esta como... En términos económicos, el análisis de la información, pues es como vimos, es un tema elemental. Listo, entonces es un tema importante. Vamos a mirar cómo se comporta el consumo de internet, de televisión y de internet respectivamente. Listo, ¿me están escuchando bien? ¿Ven lo que está en pantalla? Listo, entonces nos pueden mostrar un gráfico como estas dos rayas y nos pueden decir, de acuerdo al gráfico anterior, ¿cuál se podría decir que es el año en el que menos se consume o en el que se consume por igual televisión e internet? ¿Ustedes cuál año me dirían que es? Ajá, bien, Carlos, bien. Liliana, ¿qué le parece? ¿Qué año crees que es? Pues digamos que es una gráfica sencilla en términos de que lo que nos está relacionando son dos cosas. Entonces, hay un tema que es la variable. La variable en dónde va a estar ubicada, la variable va a estar ubicada en el eje Y, ¿listo? El eje Y es el eje vertical, o sea, lo que sube y lo que baja. Y la constante va a ser el eje X, es decir, lo que va en el piso, por así decirlo, en la parte de abajo, la línea horizontal. La constante es lo que vemos que es la escala de tiempo. La escala de tiempo está por cada año, es decir, de forma anual. Listo, esta es la información que vemos aquí. No sé si están viendo mi mouse, no sé si de pronto en los celulares se vea. Entonces, esta parte va a ser muy importante porque a veces nos van a preguntar, ¿cuál es el consumo de Internet en promedio entre los años 2010 y 2015? Entonces nos van a dar unas opciones. A veces tenemos que hacer el cálculo. Siendo una pregunta pues que no tiene nada que ver con matemáticas, nos pueden decir cuánto es el consumo en promedio de internet o de televisión del 2010 al 2015. Entonces nosotros tenemos que tomar estos datos y hacer el promedio. ¿Listo? A veces también nos incluyen tablas de datos, pero pues por lo general es como ese tipo de cosas, como nos puede decir, según la gráfica en la pantalla, eh, en cuál, en cuál durante qué años se ha concentrado el mayor consumo de Internet. Sí, puede ser durante el último quintil. Quintil puede ser como de cada 5 años. Entonces, un grupo de 5 años en donde el consumo de Internet haya sido el mayor. No sé quién me puede decir. ¿Es clara la pregunta o la puedo reformular? Ok, nos pueden preguntar, el 50% de todo el consumo de los últimos 10 años de Internet, ¿en dónde está concentrado? ¿Es más clara?
Ujú. Sí, está bien. Pues digamos que esta es fácil de leer porque es constante. Digamos, hay una línea, eso es lo otro. Esta línea es constante, va creciendo constantemente. La línea azul es la del consumo de Internet. ¿Cómo se está midiendo este consumo? Se está midiendo, arriba nos dice, consumo medido diario de de televisión e Internet por persona en todo el mundo en minutos. Es decir, el dato de 180 es de minutos, 188 arriba el rojo, a la izquierda es de minutos, el abajo el 48 es de minutos. La gente en el 2009 duraba en promedio en todo el mundo 48 minutos conectado a Internet. Y esa vaina ha venido creciendo hasta que en el 2020 se pasa más tiempo en Internet que en televisión. Teniendo en cuenta este comportamiento, eso es una pregunta que le pueden dar ahora. Se las formulo. Teniendo en cuenta este comportamiento de los últimos 11 años, ¿cuál cree que usted que va a ser el comportamiento de los próximos 5 años? Y les van a dar unas opciones, pero pues ahí me la pueden decir, ya sea por el chat o si quieren prender el micrófono. ¿Cuál cree usted que va a ser el comportamiento de estos dos medios de comunicación o de estos dos medios en los próximos 5 años? Del 2020 al 2025, ¿cómo creen que va a ser el comportamiento? Que a partir de esto les pueden pedir eso, que hagan una proyección de la gráfica. ¿Listo? ¿Quién se aventura? Listo. Y lo que vamos a ver es que es un comportamiento que está constante, de crecimiento y de decrecimiento constante. Es decir, que en los próximos años es muy probable que la televisión siga bajando y el internet siga subiendo. Yo creo que para este año 2022, pues nosotros hemos pasado ya el doble, yo creo. De 180 ya hemos podido pasar a 360 minutos al día conectados, porque estudiamos y trabajamos también desde casa. Entonces yo creo que está por el doble. ¿Listo? Estoy tratando de buscar una variable comportamiento. Listo. Aquí en la pantalla se ve clara esta imagen. Se ve un poco pixelada, yo creo. Pero entonces, si nos muestran una gráfica así, que varía más, nosotros podemos estar viendo que nos están mostrando primero una constante de tiempo. Listo. Hay una variable que es lo que sube y que baja, que es lo que les quería mostrar, que es la variación de la economía colombiana, del PIB en Colombia durante el 2011. ¿Listo? Lo que yo les decía, obviamente tenemos la lectura anual 2001, 2, 3, 4 hasta el 2009, que después decreció bastante y después vuelve a crecer en el 2010. Y en el 2011 nos muestran tres gráficas, es decir, nos muestran los tres trimestres, que es lo que yo les decía, que estos índices a veces hacen cortes trimestrales, pues por el sistema financiero y demás, les permite tener un control más preciso del comportamiento.
del índice. Entonces, aquí vemos que inicia muy abajo, en el 2001. Hay una creciente, hay una línea de recuperación hasta el 2004. Hay un decrecimiento en el 2005, baja al 4.7%. Luego se recupera al 6.7 y después pasa al 6.9 en el 2007 y vuelve un decrecimiento, una contracción. En economía utilizan la palabra contracción. Entonces hay una contracción de esta curva de hasta el 1.5%, eso es muchísimo. Y luego hay una recuperación, ¿listo? El tema con el PIB es que a veces es interesante cuando se comporta de forma ascendente porque pues eso quiere decir que se está produciendo más en el país. ¿Listo? Es decir, en el año 2009 podemos decir que fue el año en el que menos se produjo de de la primera década del 2000. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? Hasta el momento todo claro. Los perdí. ¿Aló? Excelente, listo. Entonces, tratar de cómo identificar qué es lo importante. Identificar en una gráfica siempre como qué información es la que me están presentando en la gráfica. A veces me están diciendo en los últimos, lo que yo les decía al inicio, la gráfica me muestra año a año, pero yo les puedo preguntar por un tiempo de 5 años. O les puedo mostrar en la gráfica mes por mes y les puedo preguntar por el año, por el trimestre. Les puedo cambiar la escala de tiempo a las cuales yo les estoy preguntando. Eso me obliga a mí a hacer un cálculo. Digamos, si me hago entender, como que la, la pregunta no siempre va dirigida con la información que me están presentando, sino que a veces yo tengo que adaptar esa información, interpretarla un poco y asimismo identificar después la respuesta. Entonces, claro, me pueden decir cuál es el promedio del crecimiento de la economía en Colombia desde el 2001, del periodo 2001-2009. Entonces me va a tocar sumar todo esto y dividirlo eh, por, por, por 10 años. ¿Listo? Entonces como que tener en cuenta eso. ¿Qué información me está presentando la gráfica? ¿Qué información me están pidiendo en el enunciado? ¿Y qué cálculo tengo que hacer? ¿Listo? Eso es como lo más importante que les puedo aportar el día de hoy. No sé si tienen dudas acerca de pronto de lo que vimos al inicio, de estos otros ejemplos que vimos en la clase. ¿Todo claro hasta ahí? Eric, Liliana, Andrés, Steven, ¿todo claro? Carlos, ¿todo claro? Listo, Steven, con gusto. Listo, Liliana. Listo, Carlos, perfecto. Steven, listo. Entonces, ya no siendo más, ya podemos dar por terminado en la clase de hoy. Muchísimas gracias. Listo. Si tienen dudas, preguntas o algo, pues me las hacen saber a través del grupo. Yo voy a estar tratando de estar atento. Igual, cualquier cosa, pues nos vemos más adelante. Listo. Y pues nos rindió bastante. Listo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Feliz noche, que descansen.
Listo, Steven, listo. Listo, Liliana, con gusto. Listo, perfecto. Entonces vamos a detener la grabación.